Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de el infrarrealismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto en anteriores videos, tanto en los lunes de literatura como en estos viernes de procedimientos, hay diferentes corrientes literarias, corrientes artísticas en consecuencia, a su vez ciertas generaciones que han marcado un hito en la historia tanto de las artes en general como de las letras en particular, movimientos, corrientes que son importantes estudiar, conocer y en consecuencia profundizar en sus características, sus autores más representativos, sus temas de interés, etc. En anteriores videos hemos tocado ciertos movimientos, incluso filosóficos, históricos, etcétera, en donde, producto de ciertas circunstancias sociales, políticas y en consecuencia culturales, se ven reflejados en el mundo de las letras, sin importar cuáles sean estas, si son literarias, si son periodísticas, si son filosóficas, si son históricas, si son sociológicas, si son antropológicas, etcétera. Muestra de ello es, por poner un ejemplo cercano a estas fechas o cuando se está publicando o está viendo la luz este video, hablábamos por ejemplo del boom latinoamericano, de cómo el boom latinoamericano, esta generación o este conjunto de autores y de autoras, porque insisto, no fue una corriente literaria, es decir, no generó un estilo, no tiene una evidente un manifiesto o ciertos elementos característicos que unan a las obras, ¿no? En realidad son autores en donde, como se mencionaba en el correspondiente video, que les hago la cordial invitación, pues se veía que había factores, ¿no? Había factores tanto políticos y sociales como la Segunda Guerra Mundial, factores de mercado, es decir, comienza a venir esta explosión, esta importancia de la mercadotecnia y demás. Entonces, obviamente el boom latinoamericano es un ejemplo de esta importancia que comienza a tener el mercado, y obviamente ahí estaba el talento de los autores y de las autoras, pero entre los autores y las autoras el único común denominador era que eran escritores y escritoras latinoamericanos, nada más. Es decir, el estilo, la visión y demás tenían algunos puntos de contacto porque pues eran contemporáneos, ya comenzaba este mundo más o menos, no tanto como se vería en el siglo XXI, de la globalización, etcétera. Entonces, precisamente este ejemplo que mencionábamos en anteriores videos en torno al boom latinoamericano comienza a implicar a mencionar a otras generaciones, otros estilos que no son corrientes literarias o muchas veces son una rama de una corriente artística, una corriente literaria más amplia, pero que es importante estar mencionando. Muestra de ello es el tema de este video, de esta generación, de esta rama de las vanguardias llamada el infrarrealismo. Precisamente, algunos de los comentarios que ustedes me hicieron el favor de hacerme llegar precisamente a este canal, mencionaban, ¿no?, la importancia de también referir a los infrarrealistas. Entonces, justamente el propósito de este video es darle continuidad a estas generaciones, estos estilos que imperaron en las artes, y en el caso de este video, que le importa las letras, ya sea desde la perspectiva comunicativa o literaria, en todas las ramificaciones, incluso porque también hemos hablado de cine, de música y demás, pero bueno, detrás del cine y detrás de la música que ronda en nuestra cotidianidad, pues también hay letras detrás, ¿no? Válgase la redundancia, los guiones en el caso del cine y las letras de las canciones en el caso específico de este arte. Entonces, concentrémonos en los infrarrealistas. Es una generación, aquí sí podríamos hablar de una corriente con bemoles, porque en realidad el infrarrealismo, como lo pueden inferir a partir de su nombre y recordando el video correspondiente de las vanguardias, pues el infrarrealismo es una vanguardia más.
Es decir, es una rama de todo este árbol que significaron las vanguardias. Si recordamos de manera esencial las vanguardias, pues recordaremos que a finales del siglo XIX, pero preponderantemente a principios del siglo XX, van a surgir estas vanguardias, van a surgir estos movimientos en donde los artistas rompen el paradigma, un paradigma que llevaba muchos siglos, o sea, llevaba aproximadamente 29 siglos, ese canon occidental lo rompen los vanguardistas en alguna medida, no rompen a cabalidad y de manera total este canon occidental, pero sí lo rompen. Entonces, pero como les decía, este movimiento vanguardista era un movimiento revolucionario. Primero conocieron ese canon, lo dominaron y después rompieron dicho canon, rompieron ese paradigma. ¿Por qué? Porque de manera indirecta estos nuevos artistas que estaban surgiendo querían decirnos de manera indirecta que ese canon y esa forma de expresión a ellos no lo representaba. En consecuencia, ellos buscaban nuevas formas de expresión para poder precisamente expresar las necesidades, las inquietudes, las formas y los estilos que necesitaba ese momento histórico. ¿Cuál era ese momento histórico? Pues eran precisamente las guerras civiles que tenían lugar en muchas naciones, los conflictos bélicos, los conflictos políticos, los conflictos sociales que tenían lugar en el día a día. Muestra de ello es que todos esos conflictos repercutieron en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial muchas veces se puede concebir como la continuación de la Primera Guerra Mundial, porque muchos de los conflictos que surgieron precisamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se ven como en el gran detonador de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente esos mismos conflictos, esas mismas circunstancias, esos mismos roces que tenían muchas naciones, muchas perspectivas y demás situaciones en torno a las naciones, se ve reflejado de nueva cuenta en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas situaciones, que como siempre se ha dicho en estos videos, nada viene de la nada, tuvieron como repercusión las vanguardias. Entonces, las vanguardias tuvieron mucha repercusión. Entonces, tuvieron una gran resonancia. Nuevamente, se podría decir, se genera un nuevo canon. No se destruye el anterior canon, pero se genera un canon paralelo. Y entonces ya los artistas tenían dos posibilidades. Seguir ese canon occidental que había tenido lugar desde la antigüedad clásica, o bien tomar este nuevo canon, darle nuevas perspectivas, nuevas voces, nuevos enfoques, nuevas formas, nuevo todo, ¿correcto? Y muestra de ello es esta, ya no le vamos a llamar corriente para no confundir, pero es esta rama de las vanguardias, que si vemos ahorita, a continuación que veamos sus características y demás, veremos que está muy distante de las vanguardias de primera orden, por decirlo así, aunque las vanguardias de las vanguardias, ¿no? Es decir, estas vanguardias de un primer momento, es decir, siguieron surgiendo vanguardias. Por ejemplo, el infrarrealismo, contrario a lo que se podría pensar, tuvo un inicio en gran medida producto de el infrarrealismo, como lo dice su nombre, tiene ciertos elementos vanguardistas, muestra de ello su nombre, pero tiene muchas influencias, o sea, retoman situaciones, retoman enfoques de las vanguardias que surgieron a principios del siglo XX. Entonces, enfoquémonos en esta vanguardia, no le vamos a llamar corriente, vamos a hablarle como una vanguardia, es decir, una rama de este mundo, de esta madeja que surgió la corriente literaria del vanguardismo. Entonces, esta vanguardia es importante decir que surge en Latinoamérica, ¿correcto? Es decir, todo esta vanguardia tiene un tinte latinoamericano. Por eso precisamente lo estoy mencionando, porque ya habíamos hablado del boom, ya habíamos hablado del modernismo, habíamos hablado del decadentismo, que obviamente el decadentismo no surge per se en Latinoamérica, pero que al ser una rama del modernismo, pues tiene todavía estos remanentes, ¿no? El modernismo, que sí es una corriente que surge totalmente ahí sí, es una corriente, porque ahí sí genera un estilo, tiene un canon muy claro, y ese estilo sí es representado por todos los artistas que son parte de dicha corriente. Entonces, al caso contrario del boom latinoamericano, ¿no? El boom latinoamericano sí es un movimiento importante para los latinoamericanos, pero
no se le puede mencionar como una corriente. ¿Por qué? Porque no tuvo resonancia en otros lugares, ¿correcto? Y además al grado de que su nombre es el boom latinoamericano. Entonces, no surge, no es como el modernismo que surge en América y su estilo, su perspectiva, sus símbolos y demás se exportan a Europa. Entonces, ahí sí, y entonces escritores europeos siguieron ese mismo canon generado en Latinoamérica. En el caso del boom latinoamericano, tal vez puede influir en ciertos escritores contemporáneos, actuales y demás, pero todavía hoy en día, desde mi perspectiva, al boom latinoamericano no se le puede referir como una corriente, es una generación, un conjunto de escritores, precisamente, ¿no? Como lo veremos con otras generaciones, otros estilos y demás, que no son corrientes, sino simple y llanamente es una generación o un estilo. Pero al no globalizarse, por decirlo así, ya sea entre países, incluso si el boom latinoamericano tuviera influencias entre escritores de otros países, podríamos decir, bueno, no hay una internacionalización mundial, pero sí continental. Yo no considero que el boom latinoamericano lo tuviera. Por ejemplo, esta vanguardia de la que vamos a hablar, ahora sí ya de manera detallada, es como que es un contacto entre Chile y México. ¿Correcto? Entonces, sí tiene mucha resonancia, sí tiene mucha importancia, pero otra vez, producto un poco, como que podríamos mencionar que el infrarrealismo también es producto, en gran medida, del boom latinoamericano, porque ya los escritores latinoamericanos ya eran reconocidos internacionalmente, y entonces surge esta vanguardia, o se retoma, mejor dicho, esta vanguardia, por lo que les voy a explicar a continuación, y entonces, obviamente ya ahora sí, los ojos del mundo voltean a ver este estilo porque ya tenían una generación anterior que era el boom latinoamericano, que todavía en estas épocas estamos hablando de que el infrarrealismo, estamos hablando de los años 70, pues justamente estaban los remanentes, como que el boom latinoamericano ya había, esta detonación del boom ya había pasado la onda expansiva, pero entonces se necesitaba unas nuevas voces surgidas de la misma, ya estaban surgiendo las voces otra vez de Europa, ya se había como que restablecido la normalidad en Europa, y entonces otra vez vuelven a surgir los escritores europeos, obviamente sin olvidar los escritores norteamericanos, comienzan a tener las primeras apariciones los escritores ya no del mundo occidental, sino del mundo oriental. Entonces comenzamos a ver escritores y escritoras de Corea, de Japón, de China, etcétera, ¿no? De todas esas naciones que se conocían ciertas artes de ellos, pero no. Entonces, en el caso de Latinoamérica, o del mundo, o de las letras latinoamericanas, tenemos el infrarrealismo. Ahora sí, después de este contexto y retomar algunos elementos, ahora sí, entrémonos a cabalidad, o adentrémonos a cabalidad en el infrarrealismo. En esencia, el infrarrealismo es este movimiento, es esta vanguardia que surge inicialmente por el chileno llamado Roberto Mata. Roberto Mata fue un personaje chileno que tiene la peculiaridad de haber nacido el 11 de noviembre de 1911. Entonces, este simbolismo del 11-11-11, es decir, haber nacido el 11 del 11 del 11, es una referencia que constantemente se aparece en la obra de Roberto Mata. Entonces, Roberto Mata nace en Chile, comienza a hacer sus estudios, obviamente las vanguardias, como pueden ver, nació en 1911, pues ya cuando él ya era un adulto, vamos a hablar que cuando tuviera 20 y pico años, pues entonces ya estábamos hablando del 1930 y demás, ya la post Primera Guerra Mundial, etcétera, los remanentes, las situaciones, las vanguardias, en ese momento era el movimiento de que tenías que seguir sí o sí, que entonces obviamente Roberto Mata no es la excepción. Entonces viaja a Europa y comienza a convivir con los autores surrealistas, comienza a convivir con André Breton, con Salvador Dalí y toda esta gama de autores, de artistas que les mencionaba en el correspondiente video, que insisto, están cordialmente invitadas a ver ese video de las vanguardias. Hay varios videos en donde toco ese tema y lo veo desde la perspectiva artística, el contexto, y después ya nada más me enfoco en la literatura. Pues Roberto Mata convive con todos estos artistas surrealistas, pero llega un momento en el que el arte de Roberto Mata comienza a resquebrajar ciertas posturas, ciertas perspectivas, y comienza a incomodar
a las grandes figuras del surrealismo, al grado de que lo expulsan. O sea, André Breton expulsa del surrealismo a Roberto Matta. Y entonces Roberto Matta no se queda con los brazos cruzados y genera una nueva vanguardia, un nuevo movimiento que le llama precisamente el infrarrealismo. ¿Correcto? Entonces, el infrarrealismo tiene como padre, por decirlo así, a este artista chileno llamado Roberto Matta. Pasan los años, el infrarrealismo, pues bueno, tiene como su máximo representante a Roberto Matta, pero no destaca en demasía como otras vanguardias, tanto europeas como incluso latinoamericanas, etcétera. Podríamos mencionar algunas vanguardias latinoamericanas que tuvieron resonancia. Ahorita voy a mencionar una principalmente porque tiene repercusión y es una gran influencia para este movimiento. Entonces, este movimiento, esta vanguardia llamada infrarrealismo, no tiene tanto auge en sus inicios, es decir, estamos hablando de los años 30, de los años 40, y entonces, pero tiene un segundo aire esta vanguardia. Esta vanguardia del infrarrealismo tiene su segundo auge en el año de 1974. ¿Correcto? Este segundo aire se lo debemos principalmente a tres autores. ¿Correcto? Al nacido en Chile, pero que se exilió, por decirlo así, o viajó aquí a México en el año de 1968, que es el escritor conocido y reconocido Roberto Bolaño. ¿Correcto? No confundir con Roberto Gómez Bolaño, por favor. ¿Correcto? Eso alguna vez ocurrió. Cuando fallece Roberto Bolaño en el año del 2003, mucha gente había creído que había muerto Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito. No confundamos, por favor, no confundamos Robertos. Pero que estamos hablando de Roberto Bolaño, este escritor chileno que viaja a México en el año de 1968, precisamente retoma el movimiento del infrarrealismo en el año de 1974. ¿Por qué? ¿Cómo se surge o cómo resurge el infrarrealismo, por decirlo así? Roberto Bolaño, al viajar a México, conoce en el famoso café de aquí del área metropolitana de la Ciudad de México, en el famoso café de La Habana, comenzaba a tener tertulias, había tertulias literarias, tertulias artísticas y demás, y en este famoso café de la Ciudad de México, Roberto Bolaño conoce a dos poetas. Uno de ellos es, déjenme recordar los nombres, uno de ellos es Mario Santiago. Entonces Mario Santiago es uno de esos poetas, y el otro poeta que conoce es Bruno Montané. Bruno Montané y Mario Santiago se juntan con Roberto Bolaño y retoman este movimiento, esta vanguardia de el infrarrealismo, ¿correcto? Y entonces muestra de ello es que comienzan a convivir, comienzan a tener estas perspectivas del arte y cuál es su función. Además los tres eran poetas, entonces la función de la poesía en la vida, en la cotidianidad, etcétera. Y entonces crean el primer manifiesto, ¿correcto? Entonces el primer manifiesto, ellos le llamaban el primero. ¿Por qué? Porque Roberto Matta no había escrito un manifiesto tal cual, entonces ellos generan este primer manifiesto del infrarrealismo. Lo generan en el año de 2 años después de haberse conocido. Ellos se conocen en el año de 1974, 2 años después, válgase la redundancia, de la convivencia y del analizar y fijar posturas, etcétera, generan este primer manifiesto en el año de 1976. Dicho manifiesto es firmado precisamente por Roberto Bolaño. Entonces, al hablar del infrarrealismo, tenemos nosotros que decir como su máxima, ¿no? Es decir, ¿cuál era la máxima? ¿Cuál era el motor? ¿Cuál era el leitmotiv, la constante de este movimiento, de esta vanguardia? En esencia ellos tenían como motor, tenían la frase, muestra de ellos que aparece en el manifiesto que les refiero, de la revolución, otra vez esta mentalidad de la revolución, del cambio de paradigma que se había vivido precisamente con la entrada de las vanguardias. Entonces ellos concebían la revolución, esta revolución que ya existía, que se había forjado, esta revolución cultural, intelectual, etcétera, la revolución
necesitaba del motor liberador de la poesía. ¿Correcto? Ese es el leitmotiv del infrarrealismo del que les estoy hablando, de este surgido en 1974 y que ya fija una postura en su manifiesto en el año de 1976. Ese era su postura, esa era su máxima, que la revolución, este ente abstracto que siempre se menciona en el mundo de las artes, entonces la revolución necesitaba del motor liberador de la poesía, ¿correcto? Entonces esa es la base del infrarrealismo, ¿correcto? Y entonces el infrarrealismo a lo largo de su manifiesto, de sus posturas, de sus publicaciones, de su estilo y demás, podemos ver ciertas influencias, ¿correcto? Es decir, otra vez nada viene de la nada. El infrarrealismo, al ser casi una de las últimas vanguardias que surgen, pues estamos hablando que las primeras vanguardias eran de finales del siglo XIX y este segundo momento del infrarrealismo surge en el año de 1974 y ya fija postura en el año de 1976, pues automáticamente pues sí hay una distancia enorme de varias décadas entre el surgimiento de las vanguardias y este movimiento o esta vanguardia. Pues bueno, ¿cuáles son las grandes influencias? ¿Qué se puede inferir a partir de las obras de los autores, de los artistas infrarrealistas? Que les voy a mencionar ahorita una larga lista para que vayamos conociendo y reconociendo estos nombres. Las grandes influencias, pues bueno, obviamente la primera influencia más importante es el surrealismo. No olvidemos que el fundador del infrarrealismo, que fue Roberto Mata, pues fue un surrealista, convivió con los surrealistas de primera mano, no solamente por medio del arte y de las obras de estos artistas, sino sí convivió con André Breton, con Salvador Dalí. Pues, obviamente los orígenes del infrarrealismo tienen en el surrealismo una importante influencia. Otra influencia que se puede ver es que la poesía infrarrealista se nota a leguas que tiene una influencia dadaísta, ¿correcto? Esta vanguardia que les mencionaba, de esto de la escritura automática y demás, muy al estilo del surrealismo y del dadaísmo, de no buscar la lógica nada más, sino buscar la expresión. Por eso esto de la revolución necesita el motor de liberador de la poesía, pero en realidad la poesía entendida no como este arte grandilocuente de los versos, la métrica, la rima y demás, que también ya lo hemos tratado en otros videos, sino de la expresión artística, ¿no? Es decir, esta poiesis de la creación. Lo que importa es la creación, ¿correcto? No importa, o sea, como que la poesía vista ya no como un arte, sino como un estilo de vida. Entonces, la forma de vivir y ver y percibir y comunicarte y expresarte, etcétera. Entonces, precisamente esta escritura automática, esta escritura a base del collage y demás, que es tan característica del surrealismo y del dadaísmo, lo vemos de nueva cuenta, ¿no? Retomado, obviamente con diferentes perspectivas y un poco de diferente de estilo, pero la esencia ahí está, ¿no? Entonces el infrarrealismo se basa en el surrealismo y en el dadaísmo desde esa perspectiva. No olvidemos que el surrealismo y el dadaísmo como que vieron en la poesía como que su mayor motor, aunque en el caso del surrealismo se expandió más, ¿no? A la pintura, incluso al cine, a otras artes, ¿no? Mientras que el dadaísmo sí se enfocó en mayor medida en la poesía. Entonces, mucha gente veía al infrarrealismo como el dadaísmo latinoamericano, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí está ese elemento. Y otra vanguardia importante que también se tornó influencia del infrarrealismo es el estridentismo. ¿Qué es el estridentismo? Porque ese movimiento no se mencionó en el correspondiente video de las vanguardias. El estridentismo ciertamente es una vanguardia surgida en México. El poeta Manuel Maples Arce crea esta vanguardia. Ahí están los grandes manifiestos. Esta vanguardia sí surge precisamente en estas épocas. Aproximadamente surge en los años 20, en los años 30, tiene su mayor auge este movimiento. Y es precisamente eso, era romper el paradigma, romper las perspectivas, romper como esta tradición de ciertos autores que eran como el modelo a seguir, la aspiración que tenían todos los poetas en este caso. Entonces el estridentismo rompe con esa tradición, tanto desde la perspectiva de estilo, como que quiere romper de raíz con esa tradición. Y qué mejor manera que romper las estatuas, por decirlo así, estos grandes monumentos y demás, no de manera literal, sino de manera simbólica.
¿correcto? Es decir, como de que vamos a romper estos escritores que casi son como están en el pedestal y son la aspiración y sus estilos y sus letras son lo que todos debemos aspirar, y es como que el estridentismo rompe con eso. Precisamente ese aspecto fundamental de romper con el canon establecido, tanto en lo corto como en el mediano como en el largo tiempo en relación con la generación presente, ese aspecto es retomado en gran medida por los infrarrealistas, ¿correcto? Otro elemento fundamental que se puede considerar una importante influencia para los infrarrealistas es las revueltas de mayo de 1968, ¿no? O podríamos hablar las revueltas en general que tuvieron lugar en el mundo en general, no solamente en América, no solo en Latinoamérica, sino también están las grandes revueltas en Francia y en otros países. Es decir, por ejemplo, aquí, los que vivimos en México, tenemos la oportunidad de ir a Tlatelolco y ahí hay un museo, precisamente, donde se menciona todo este contexto. Pero bueno, eso nada más lo hablamos para los mexicanos, pero si alguna persona de otro país y demás tiene ese interés, puede ver las grandes revueltas juveniles, en mayor medida, que tuvieron lugar en el año de 1968. En el caso de México tiene como este simbolismo importante porque tuvo lugar la denominada matanza de estudiantes, ¿no? O sea, México era el foco del mundo también porque tenía lugar o iban a tener lugar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos iban a estar en México, entonces comenzaban a llegar los extranjeros, comenzaba a llegar los periodistas, los grandes reporteros y demás, y entonces como que tener ese conflicto y esas demandas y todo eso, pues obviamente no dejaba bien visto al gobierno que era el anfitrión de este evento magno y demás, y tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 la matanza de estudiantes, ¿correcto? En Tlatelolco, precisamente, ¿no? Es este lugar muy simbólico y muy importante para los que somos mexicanos. Pero, insisto, estas revueltas del año de 1968 no solamente tuvieron lugar en México, sino en el mundo. Entonces, todas estas revueltas que yo les decía en un primer momento, las de mayo, pues estamos hablando de las grandes revueltas europeas y demás, pero comenzó a generarse esta onda expansiva, como les decía, ¿no? Ya aproximadamente en los años 60 y demás comienza a generarse lo que tiempo después llamaríamos globalización. Pues obviamente no podemos comparar la globalización de los años 60 con la que tuvo lugar a finales del siglo XX y la que tenemos hoy en día. No, obviamente no, pero sí se comenzaba a generar esta información y esta importancia, y entonces estas revueltas que tuvieron lugar en el año de 1968 es un punto importante. Muestra de ello es que en 1968 es cuando Roberto Bolaño se traslada de Chile a México. Entonces imagínense, llega esta persona, este personaje de las ahora un gran personaje de las letras, y de repente llega a un país en un año que había revueltas, y llega a un país donde tiene lugar esta matanza, que él estuvo presente, él conoció a muchas personas, él ahí estuvo, ¿no? Muestra de ello es que hay una novela muy conocida de Roberto Bolaño que se llama Amuleto, donde habla de un personaje, de una mujer muy importante y demás, y justamente esa novela está ambientada en los años, en su llegada a México, por decirlo así, principalmente, ¿no? Todo gira alrededor de su llegada a México y cómo eran los cafés y cómo eran las pláticas y cuál era la convivencia y demás, y justamente tiene lugar el famosísimo, no, más que famoso, es la importante fecha histórica, el simbolismo que tiene esa fecha del 2 de octubre de 1968 para México y para la Ciudad de México, principalmente porque es donde está Tlatelolco. Entonces, esa novela llamada Amuleto es fundamental para entender un poco la llegada y el entorno y cómo se hablaba y cuáles eran las percepciones y cómo se reunían los jóvenes y demás. Entonces, ahí tenemos ese ligero contexto, por decirlo así. Entonces, ahí tenemos esa gran influencia que tiene estas revueltas que tuvieron lugar en el año de 1968. Otra influencia y última que quisiera mencionar para no hacer más largo este video es el denominado situacionismo, o sea, como de la situación, el situacionismo, que fue encabezado principalmente por Guy Debord,
no sé cómo se pronuncia muy bien, no olviden que mis pronunciaciones de otros idiomas no es la mejor, pero bueno. Guy Debord entre 1957 y 1972 genera este estilo, podríamos denominarla esta vanguardia, porque comencemos a pensar que a partir de las vanguardias comienzan a surgir muchos estilos, muchos movimientos, pues podríamos generar que este situacionismo es otra vanguardia, otro movimiento, otro estilo. Y entonces justamente es este movimiento que tiene lugar entre finales de los años 50, es decir, de 1957 a 1972, este estilo del situacionismo, otra vez regresamos, o sea, lo dice en su nombre, el situacionismo. Entonces hablar de la situación, del momento, de la impresión del momento, por decirlo así. Entonces escucha eso de la impresión como igual a impresionismo, etcétera. Pero bueno, el situacionismo es eso precisamente, hablar de la situación, tomar el arte como la gran cámara fotográfica, para haciendo una analogía del momento, de la situación, o en el mundo de las letras, que la situación sea la que impere, o sea, de tomar un fragmento de la historia de la humanidad, un momento de ese fragmento del acontecimiento que está teniendo lugar y trasladarlo, en este caso, a la hoja en blanco. Entonces, el situacionismo también es una gran influencia para el infrarrealismo. Bien, ya tenemos ahora el contexto ya específico, ya hablábamos del contexto en general, las grandes influencias, el por qué tal vez este movimiento, esta vanguardia tuvo gran repercusión. Ya hablamos un poco del contexto del infrarrealismo. Ahora vamos a adentrarnos cabalmente al estilo, a las formas y demás. Por ejemplo, estos poetas que les mencionaba, es decir, Roberto Bolaño, Mario Santiago y Bruno Montané, forman o crean la revista, ¿no? Crean una revista donde van a estar planteando sus manifiestos, sus posturas y obviamente publicando su obra, en este caso sus poemas. Entonces, crean esta revista precisamente en los años 1976, 1977. Obviamente la revista que fundan no tiene tanta repercusión, no tiene tanto auge y demás. El nombre de la revista era un nombre bastante largo, como era de esperarse para llamar la atención y demás, era como de Correspondencia Infra, ¿no? O sea, como de Correspondencia Infra era el gran nombre y después tenía como un subtítulo, era Revista Menstrual, aunque se escuche raro, menstrual, no mensual, sino menstrual, del movimiento infrarrealista. Entonces, tenía el gran título, la revista, que era esta Correspondencia Infra, y después este subtítulo, ¿no? Esta revista menstrual de el movimiento infra. Obviamente ya con ese subtítulo pues ya llamaba la atención. Estamos hablando de los años 70, la liberación femenina, las revueltas del año de 1968, todo lo que eso implicó. Estamos hablando también de los años 70, hablando de México, el contexto, pues el halconazo, comienza la decadencia de la economía mexicana, aunque tuvo el gran milagro mexicano, también tuvo lugar en estos momentos. En el año de 1970, México es el anfitrión del Mundial de Fútbol. Entonces, como que hablar de México y hablar del infrarrealismo tiene mucho sentido, ¿no? Porque era el gran núcleo, el gran centro de las situaciones, ¿correcto? Entonces, como que no fue mucha coincidencia. Y obviamente, sin olvidar las tradiciones anteriores. Hablamos del boom latinoamericano, pues obviamente también estaban los grandes escritores. México también era un referente porque era parte de este conglomerado de editoriales, de puntos neurálgicos e importantes y trascendentes para los movimientos culturales, etcétera. Comenzaba a generarse, como que México comenzaba a generar ciertas producciones, tanto televisivas, cinematográficas, artísticas, periodísticas, comunicativas, que tenían esta repercusión no solamente en el país, sino también en países de Latinoamérica. Entonces, como que el infrarrealismo haya visto, o por casualidad, o por ciertas situaciones, ve a México como su núcleo, no es gratis, por ejemplo. O sea, no es coincidencia, sino tuvo ciertas importancias y ciertas situaciones. ¿Correcto?
A lo largo de esta revista, que vamos a denominar más Correspondencia Infra, no vamos a profundizar más, a lo largo de la revista y las consecuentes publicaciones u obras, composiciones que se daban en dicha revista, y obviamente las composiciones en general, los libros y demás que publicaban sus participantes o sus miembros o los miembros de este movimiento, de esta vanguardia, pues obviamente comenzaban a tener un común denominador. O sea, ya teníamos como leitmotiv que les mencionaba, que se menciona vágase la redundancia, que se refiere en su manifiesto, pues obviamente podemos ver a partir de las obras, las formas, ciertas entrevistas, ciertos manifiestos, ciertas reflexiones, ellos claramente veían que la función principal del infrarrealismo, es decir, de este movimiento, era la de derrocar la cultura oficial, muy parecido a lo que hacían los estridentistas. Como les dice, los estridentistas querían como que quitar de su pedestal a ciertos autores, ciertos personajes y demás. Pues precisamente ese elemento que tuvo lugar a principios del siglo XX en México con los estridentistas es retomado por los infrarrealistas. Y tenemos existe una anécdota muy, muy particular, un tanto incómoda, que tanto era el afán de romper, de derrocar esta denominada cultura oficial a los grandes autores y demás, que existe la anécdota de que no se sabe a cabalidad si los nombres que les voy a mencionar fueron o no los causantes de esta situación, pero bueno, vamos a mencionarlos porque a partir de algunos especialistas y algunas especialistas en estas situaciones, en este tema, en esta vanguardia, en este movimiento, refieren que dos hombres, uno llamado Pedro Damián y el otro llamado Jesús Luis Benítez, Jesús Luis Benítez y Pedro Damián, estos dos personajes pasaron a la historia, o son mencionados por un gran número de especialistas en torno a este tema, porque eran miembros del infrarrealismo, y de repente un día comenzaron a interrumpir repetidamente una lectura de poesía que estaban dando Octavio Paz y David Huerta, correcto, en una famosa librería universitaria en Insurgentes. Insurgentes es una calle de la Ciudad de México para aquellos que no lo sepan o no la conozcan. Entonces, en esta famosa librería universitaria de Insurgentes, Octavio Paz y David Huerta, dos reconocidos poetas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, estaban haciendo una lectura desde su poesía, como este diálogo poético que muchas veces tiene lugar en muchos momentos y que tenía y que sigue teniendo lugar. Y de repente estos dos personajes, Pedro Damián y Jesús Luis Benítez, comenzaban a interrumpir la lectura, al grado de que recuerda David Huerta, lo menciona en algún momento, lo mencionó David Huerta, que él recuerda perfectamente esa escena, ese momento, esa situación, que tantas eran las interrupciones de estos personajes que Octavio Paz se molestó a tal medida que dio un golpe sobre la mesa y comenzó a decir ya basta, ¿no? Si me tienen que decir algo, díganmelo de frente. Entonces, obviamente esto generó también la llamada de atención del público y comenzó a gritarles a esos dos personajes que fuera y demás. Y se sabe, según algunos testigos, algunas situaciones que se han referido a especialistas, testigos y los mismos personajes que estaban leyendo su poesía, que estos personajes estaban ebrios, ¿correcto? Al grado de Octavio Paz, lo menciona David Huerta en esta anécdota, que menciona Octavio Paz así como de la embriaguez, el alcoholismo no justifica la estupidez, ¿no? Entonces, para que vean cómo era este movimiento, esta generación, este conjunto de artistas, como que buscaba provocar, ¿no? Muestra de ello es esta situación, esta anécdota, ¿no? De estos personajes, les pusieron esos nombres, pero bueno, no se sabe a cabalidad, no se tiene confirmado. Vamos a dejarle que estos nombres de Pedro Damián y Jesús Luis Benítez, querer romper ese canon, y qué mejor manera de estar interrumpiendo a estos grandes poetas y demás y reconocidos pero son parte de la cultura oficial, y entonces que no se quieren involucrar y adentrar y demás. Entonces, he ahí este intento, ¿no? Este intento
de romper paradigmas, romper canon y ser provocadores por el estilo. O sea, es decir, como que mezclar juventud, este afán revolucionario y romper paradigmas y romper cánones, etcétera, pues se ve reflejado de buena manera con estos infrarrealistas. Por otra parte, otro aspecto importante que se cabe o que es importante que mencionar, pues es que el el autor más destacado de este movimiento es ciertamente Roberto Bolaño, ¿correcto? Roberto Bolaño es como que el personaje que más destaca. Muestra de ello es que Roberto Bolaño, otra vez, es conocido y reconocido no solamente en México, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica en general, sino se internacionaliza. Como yo les decía, tal vez estos remanentes del boom latinoamericano, del mercado, etcétera, tal vez, subrayos, o sea, nadie lo puede saber con certeza, tal vez tuvo como el gran beneficiario en la siguiente generación a Roberto Bolaño. Muestra de ello es que Roberto Bolaño se va, o sea, por ejemplo, esta anécdota que les decía de Octavio Paz y David Huerta, se sabe claramente de que no pudieron ser los que estaban interrumpiendo a estos dos poetas, a estos dos grandes poetas, no podían ser ni Roberto Bolaño, ni Santiago, ¿cómo se llama? Mario Santiago, ni Mario Santiago ni Roberto Bolaño, no podían ser ellos los que estaban interrumpiendo la lectura de poesía de Octavio Paz y de David Huerta, porque ellos ya no estaban en México. Ellos ya se habían ido a vivir a otra parte, ¿no? En el caso de Roberto Bolaño se fue a vivir a Barcelona, es donde fallece precisamente. Él fallece el 15 de julio, como les mencionaba, del año 2003. Entonces él se va a viajar, él viaja y ya comienza a vivir en Barcelona. Entonces, en ese año, cuando tuvo lugar esta anécdota de la interrupción de la lectura de la poesía de Paz y de Huerta, no estaban ellos. Entonces, automáticamente se puede ya saber que ellos, que estos dos iniciadores del infrarrealismo, que retomaron el infrarrealismo, es decir, insisto, Roberto Bolaño y Mario Santiago, no estaban en México. Entonces, pero regresando a Roberto Bolaño, y con eso ya quisiera más o menos darle cauce final a este video, Roberto Bolaño es el escritor, el autor como que más conocido y más reconocido. ¿Producto de qué? Primeramente, pues por su talento, porque él mismo era una personalidad. Su forma de ser, su forma de vestir, su complexión, todo lo que lo rodeaba a él lo hacía ser un personaje, ¿correcto? Obviamente también está su talento, el talento escritural, su convicción, que fue fiel a sus convicciones, etcétera. Pero está el otro factor que también es importante, que es el mercado. Él comienza a ser publicado, sí, en sus inicios, sí, en editoriales de bajo perfil, las denominadas editoriales independientes y demás, pero de repente comienza a tener mucho nombre y comienza a ser publicado en las grandes editoriales. Entonces, obviamente esto le benefició no solamente a Roberto Bolaño, sino también al movimiento infrarrealista en general. Entonces, ¿cuáles son los artistas infrarrealistas más conocidos, más reconocidos? Pues, obviamente tenemos a Roberto Mata, es el creador del infrarrealismo. Obviamente tenemos a Roberto Bolaño, que ahorita para cerrar el video pues voy a hacer algunas recomendaciones y demás, y si están interesados en el infrarrealismo, bueno, les voy a invitar a hacer 2 lecturas para conocer mejor la obra. Sigamos. ¿Quiénes son otros artistas infrarrealistas reconocidos? Obviamente está Mario Santiago, porque pues es de los iniciadores de este segundo momento, de este retomar los inicios del infrarrealismo. Está José Vicente Anaya, otro infrarrealista muy conocido. No al grado de Roberto Bolaño, pero también es muy conocido porque precisamente también lo menciona Roberto Bolaño en sus obras, en sus entrevistas y demás. Pues bueno, también por eso son conocidos y reconocidos, y ciertas referencias de Roberto Bolaño pues te llevan a acercarte a estos autores. Otro artista importante del infrarrealismo destacado pues es Cuauhtémoc Méndez Estrada, es otro artista infrarrealista importante. Tenemos a Ramón Méndez, precisamente Ramón Méndez Estrada. Tenemos a otro de los iniciadores del movimiento, que era Bruno Montané. Entonces, Bruno Montané
es también conocido y reconocido no solamente por ser uno de los iniciadores de este movimiento, sino también por sus letras. Tenemos a Juan Esteban Harrington. También tenemos a este destacado artista. Tenemos a Óscar Altamirano Carmona. Tenemos a ¿quién más? A Guadalupe Ochoa. También tenemos a esta artista importante. Tenemos a los que les mencionaba, ¿no? Tenemos a Pedro Damián Bautista, ¿no? Que se refiere que era uno de estos personajes que estaba interrumpiendo a Octavio Paz y a David Huerta. Tenemos a Eduardo Guzmán. Tenemos a Lorena de la Rocha. ¿Quién más? Tenemos a Lisa Johnson. También es otra artista infrarrealista importante. Tenemos a Mara La Rosa. Y también tenemos a Vera La Rosa. Entonces tenemos tanto a Mara como a Vera La Rosa. Tenemos a Víctor Monjarás Ruiz. También es otro artista infrarrealista importante. Tenemos a José Rosas Ribeiro. Ese también destacó de manera importante. Tenemos a Jorge Hernández. Tenemos a Rubén Medina. Insisto, o sea, podríamos mencionar toda la lista, ¿no? Pero estos son los artistas más destacados, más importantes. Pero obviamente el más importante, el más destacado, el que hizo que muchos de estos nombres que les acabo de mencionar fueran conocidos y posteriormente reconocidos, es Roberto Bolaño. ¿Qué sugerencias, para ahora sí ya concluir el video, qué les podría yo sugerir para acercarse al infrarrealismo? ¿Cuáles son todos estos artistas infrarrealistas y demás? Ahí están. ¿Cuáles serían las obras más importantes? Obviamente nos podemos acercar a la obra directamente de estos artistas, ¿correcto? Desde sus inicios, conocer sus letras, conocer el arte que representen. Como estamos hablando de poesía, pues obviamente su poesía, sus letras, etcétera. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos conocer el contexto, conocer un poco la postura más firme, ciertas situaciones? Entonces yo le recomendaría acercarse a Roberto Bolaño. No a su poesía nada más. O sea, conocer la poesía de Roberto Bolaño significaría conocer el estilo de la poesía infrarrealista. Pero para conocer el movimiento, para conocer esta vanguardia del infrarrealismo, lo que yo les recomendaría serían 2 novelas. Ya les mencioné una novela, ¿no? Ya les mencioné Amuleto. Pero bueno, eso es para muy particular, para conocer al Roberto Bolaño cuando llegó, ¿no? A México y demás. Pero ahí pues más o menos tiene un cierto acercamiento, etcétera. Pero no es cabal, no es profundo, no es detallado. En consecuencia, lo que yo les recomendaría serían 2 novelas de Roberto Bolaño. La primera de ellas es una novela intitulada Estrella Distante. Estrella Distante es una novela que fue publicada en el año de 1996, ¿correcto? Entonces, en esta novela se entiende el origen, el surgimiento del infrarrealismo. ¿Cuáles fueron las bases? O sea, no desde una perspectiva teórica y hay referencias históricas como lo que pretende este video, ¿no? Mencionar ciertas influencias y contextos, sino desde una perspectiva de primera mano, de primera voz. Es decir, no va a hablar desde una perspectiva, insisto, teórica, analítica, histórica, cultural, sino como parte de una vivencia, de una narración. Es una novela. Entonces, entendamos que la voz que nos está hablando en la novela precisamente nos va a hablar de estos inicios, de estos primeros pasos de este movimiento que conocemos como infrarrealismo. Pero la obra más importante de Roberto Bolaño, la que más importancia ha tenido, la que más resonancia, la que más ventas, etcétera, ha tenido, y en consecuencia la que más nos podría ayudar a entender este movimiento, es su afamada novela Los Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes es una novela que nos va a hacer entender todo, ¿correcto? El humor, la perspectiva, ciertas anécdotas, ciertas situaciones. Incluso Octavio Paz es parte de esta novela y demás, el diálogo que tienen entre ellos, etcétera. Todo eso lo podemos ver en esta novela, y que es, insisto, la novela más conocida y más reconocida de Roberto Bolaño. Entonces, estas 2 novelas, tanto Estrella Distante y
Los Detectives Salvajes, esas dos novelas, son como la recomendación que yo diría. Quieren conocer el estilo, quieren conocer de manera ligera, por decirlo así, porque no es lo mismo estar leyendo la poesía infrarrealista, estar leyendo los manifiestos, estar leyendo la teoría, la crítica, etcétera, sino conocerlo desde una perspectiva como amena, situacional, anecdótica y demás. No una anécdota cabal, no es un reportaje, no es un documental ni nada, sino de manera dentro del mundo de la ficción y de la literalidad podemos ver estas situaciones del infrarrealismo. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la novela Los Detectives Salvajes, el infrarrealismo no es mencionado, no es referido, no es denominado infrarrealismo, sino es denominado como real visceralismo, ¿no? Real visceralismo. Entonces, para que vean, ¿no? Es decir, como que esta corriente, esta tendencia que es explicada, desglosada y ejemplificada no solamente desde una perspectiva de los diálogos de los personajes, sino no lo olvidemos, la poesía para los infrarrealistas no era simple y llanamente una forma de expresión, era una forma y un estilo de vida. ¿Correcto? Y entonces, a partir de tanto en este par de novelas que les menciono, insisto, Estrella Distante y Los Detectives Salvajes, vemos precisamente este real visceralismo o este infrarrealismo, lo vemos ya en una situación ya vivencial, ya no es más allá de la teoría y de los manifiestos y de las perspectivas, sino nos menciona Roberto Bolaño a través de sus letras, nos menciona el cómo era vivir en esta realidad visceralista o en este infrarrealismo. Pues bien, espero que este video en donde hablamos del infrarrealismo haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos publicados en este mismo espacio, que nos recomienden con sus contactos y demás, ya sea con el mismo hecho de compartir el video o simplemente de boca en boca, por decirlo así. A su vez, pues está la cordial invitación a que comenten qué les pareció este video, qué obras de estos autores infrarrealistas recomendarían, si las conocen, no la conocen, o bien, pues, referir su comentario en torno a otros videos, o bien aprovechar el espacio de los comentarios para sugerirme temas, autores, perspectivas y todo aquello que ustedes consideren le abone a este canal. Por otro lado, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, donde precisamente podemos usarlo como un espacio en donde ustedes me hagan saber sus opiniones, sus perspectivas, sus sugerencias e insisto, todo aquello que le abone a este canal. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco su presencia en este canal y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.